¿Cómo se encuentran? El día de hoy nosotros felices ya en este previo del Día de Muertos, muy ad hoc en nuestros vestuarios, mi compañera Gaby de Catinas, el maestro Enrique de Catrín, que oiga, qué manera tan elegante de portar el paliacate jarocho y toda la cosa. Y bueno, yo no me voy a quedar atrás, traigo mi blusa de Papantla, o sea, es bordada a mano por mujeres totonacas que con mucho orgullo tengo sangre totonaca en mis venas, entonces bueno, hoy me la quise poner también para venir acorde a ustedes. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar precisamente, Gaby, de estas tradiciones de Día de Muertos. Sí, que tenemos muchas. Sí, y más en el estado de Veracruz, así que es muy representativo. Aquí, bueno, hemos luego visto exposición de altares con diferentes zonas, ¿no? Y van cambiando los altares dependiendo de la región y la zona del estado de Veracruz. Entonces, pues tenemos a nuestro experto, el maestro Enrique Calderón Aguirre, quien hoy estará hablando con nosotros de esas tradiciones de Día de Muertos. Para usted, ¿cuáles son esas tradiciones? ¿Cuáles son las más representativas en estas fechas en nuestro estado? ¿Cuál cree que son las que valen así la pena mencionar ahorita? La tradición del Día de Muertos es algo de un gran impacto mundial, no nada más de Veracruz o de México, porque hay zonas que no se hace la celebración. Por ejemplo, en la cuenca del Papaloapan no celebraban tan la fiesta de Día de Muertos como ahorita. Pero la zona más rica en celebrar este acontecimiento es la zona de la Huasteca, que abarca los grandes estados de Tamaulipas, del sur, San Luis Potosí, parte de Hidalgo, en la zona de Huejutla, que hacen unos altares monumentales en relación al Día de Muertos. Tanto Yuca, Tempoal y la región de Chicontepec nos hace una riqueza cultural que se tiene para celebrar el Día de Muertos. No, el Día de Muertos se celebra el 31, no. Viene previo, como meses antes, a partir del 29 de septiembre, que es cuando se empiezan a abrir las puertas para que las ánimas empiecen a prepararse para bajar acá a visitarnos de nuevo en este gran festejo, según la costumbre y tradiciones, de acuerdo a lo que es la región huasteca. ¿Usted pone altar de muertos, maestro? No lo ponía porque en mi casa o en la casa no se hacía, porque repito, la fiesta de Día de Muertos en la región de la cuenca del Papaloapan era hacer la algarabía y hacer el borchinche en el panteón. ¿Qué te encontrabas? Con fulano, con mexicano, incluso hasta juegos mecánicos ponían afuera del panteón. Es una fiesta. Pero a raíz del trabajo que tengo y conexión familiar, empiezo a ver los altares. Me llama la atención las características que tiene y logro trabajar algo importante a través de la Secretaría de Educación en la Dirección de Primaria Estatal. Lanzamos la primera convocatoria estatal en los años de 1980 para celebrar los altares de Día de Muertos. No se celebraba en todo el estado de Veracruz, más que en esa parte de la región. Papantla con sus características, Chicontepec con el estilo del arco de hacerlo. Tanto Yuca, Tempoal, Chicayán, todas esas zonas eran riquísimos de hacer sus altares, con ciertas, ¿cómo se dice? Códigos que no podemos faltar, desde el hecho de la ofrenda. No podíamos comer nada si no se había ofrendado el Día de Muertos, el día para los altares de lo que estábamos haciendo. Entonces realmente es importante marcar esa idiosincrasia, esa cultura, esas tradiciones, el preparar desde comprar las cosas que se van a ocupar en el altar. Es lo que teníamos que hacer. Pero, repito, a partir de los 80 se lanza una convocatoria estatal y empezamos a conocer los altares en todo el estado de Veracruz. Que son diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, un altar en Papantla dice mucho de un altar ya más en la zona sur y todo eso, ¿no? Definitivamente. ¿Qué es lo que los diferencia? ¿La ofrenda? ¿La manera de hacer el arco? ¿Cuáles serían las diferencias de estos altares? La diferencia tiene que ver en la estructura del arco. No es lo mismo el de Papantla que el de Chicontepec con el cuadro y los dos arcos que tiene y los travesaños para poder vestir. En Papantla es como una especie de un retablo. Se ven hermosos con sus flores que le hacen de jícara que le van poniendo y el entretejido de palma. Repito, en el sur no se usaba. Entonces empiezan a partir de acá y se empieza a rescatar parte de esa cultura del chandú.
o sea, el Día de Muertos de la región del Istmo, de los que son los zapotecas de la parte de ahí, que poníamos el petate, que armábamos todo, que poníamos la flor de moco de pavo, que era la color rojo, y el cempasúchil, que son las características de usar. En el caso de nosotros, eran maceteros o con grandes floreros, y siempre en la casa se ponía nada más muy ligero así, pero con mucha flor de nardo. La casa se invadía el aroma, ¿no? sí. Los aromas que daba la flor de nardo. Pero en la otra parte que no sabíamos nosotros, el incienso, que es un elemento primordial para atraer a las ánimas, a nuestros venerados personajes que ya se fueron de este mundo. Entonces, la característica que tenía con con la mamá de mi compadre, aquí está la vela de fulano y tal, de pelengano y tal, y de tu tío fulano y tal, porque aunque no le tocaba, tenía un lugar especial porque había muerto en ese año. No se podía poner con todos los demás que ya tenían. O sea, hay un código estructurado de cómo darlo, ¿no? Y qué ponerle de comer a tal hora y tal día. No se ponía de todo. Muy interesante ver todo ese proceso que se da. Y desde la preparación, repito, el 29 de septiembre empezamos y empiezan a correr y empieza la primera bailada en la Huasteca, lo que es la fiesta del Chantolo. Xandú y Santolo es sinónimo de lo mismo, uno en el Istmo y el otro en la Huasteca. Qué interesante. Oiga, maestro, nos están hablando de mucha cultura, de lo que son tradiciones por región, pero en general en México, ¿hay algún platillo que se prepare solamente para Día de Muertos? Pues como platillo tal no, sino que dice que es lo que le gustaba al difunto y se le pone de manera general. La comida de los niños con dulce, tamalitos especiales que se preparan, o para el adulto ya lo que se le ponía todo es a raíz del maíz. Veracruz es rico en cultura, folclore y tradiciones. Cuenta con una gran diversidad de festividades y celebraciones durante todo este territorio que tenemos. Por ejemplo, dentro del folclore en cuestiones musicales de danza y bailes cuenta con los más conocidos en la región de Papantla con los guava, pero también tiene su costumbre de Día de Muertos. La fiesta de Día de Muertos es una de las más grandes tradiciones de México y de Veracruz. No es lo mismo la costumbre y las tradiciones de la isla de Janitzio que con nosotros. Es impactante. Un día que vayan ustedes allá, vayan a ver ese festival, cómo te impresiona en la noche estar en las tumbas, ¿no? O en el gran altar monumental que se hace en la Ciudad de México, con ciertas características, los niveles que debe tener, porque son los espacios que llegan de la tierra hacia el inframundo o del inframundo hacia el cielo, donde se encuentran los 7 niveles que debe tener, que representa un escalón de lo que han estado pasando. Por ejemplo, yo no podía, iba a ofrendar ese primer año que yo tuve un muerto, dice, no puedes ofrendar porque no ha llegado, se encuentra en el nivel 1 que es el limbo, no ha llegado más allá, o sea, no lo han auscultado, diagnosticado por qué, o si murió ahogado, o si murió atropellado, es otra característica que debe tener de celebración como Día de Muertos para recordarlo, ¿sí? La fotografía, y se ve mucho en la película de Coco, muchos de esos elementos que tiene un misticismo a nivel nacional con cada una de las regiones que tomó en cuenta para celebrar el Día de Muertos. Oiga, maestro, hablando, por ejemplo, de los guisos, que pues son distintos, por ejemplo, en Papantla, el día que vienen los niños se les hacen los tamalitos de picadillo, después para los adultos los de molito o los llamados tamales corrientes, que así les llaman. ¿Hay algún platillo, algún guiso que usted considere que se está perdiendo, que ya no lo vea mucho en los altares, que diga, ya no estoy viendo, por ejemplo, no sé, el atole tal, o sea, algún alimento que usted considere que ya no se está poniendo en los altares? Sí, por ejemplo, el atole de frijol ya no se hace porque cuesta mucho estar desollejando el frijol negro para que quede blanco el atole, ¿no? Y se prepara. O en el otro caso, los tamales que ya no son de masa cocida, sino ya nada más se van de uno solo y órale. La forma de envolver o la forma de tenerlo ya no nos dan eso. Los sabores que se le están agregando ahora, le están metiendo, vale mal decirlo, los cubitos de caldos de pollo, ya no digo marcas, pero le ponen, y eso es malísimo en pero es que le da un toque y un sazón, sí, pero antes era con caldo de pollo cocido, o ya no puedo hacerlo de pollo porque el pollo también ya está contaminado con todo lo que ingiere, ¿no? Entonces, se tiene que ver mucho lo que se está haciendo. El mole clásico
y se debe servir el día 2, el mole al mediodía. El arroz guisado, puede ser arroz blanco, arroz de color, arroz a la jardinera, qué sé yo, y de hecho lo que le gusta o le gustaba al difunto o a los difuntos, y de forma general se ponen los tamales, el pan. Me encantaba el pan de muertos de la región de la cuenca de Papaloapan, que para eso lo hacían, que era de huevo, pero tenía la forma de un muñequito. De un niñito, ¿no? Sí, ya tenía, y realmente es exquisito comerlo con el chocolate, el café. Y lo primero que se ofrende es el café y un chocolate. Claro. Y que lleve huevo el pan, porque, o sea, que sepa huevo. Así es. O sea, y que no esté duro. Así es. Es una delicia esos panes de huevo. Ya se nos antojó. Sí, ya con ese chocolate se nos antojó. Gaby, no sé si tengas por ahí una pregunta. Yo quiero saber algo, maestro. De todas estas tradiciones, ¿cuál cree que es la que se está perdiendo? ¿O qué es lo que más estamos perdiendo en nuestra tradición de altares y de muertos? La estructura del altar. ¿Por qué razón? Porque ya han trascendido las personas que se imponen en hacer el altar, como era de ir a buscar las varas para armar la estructura entre la casa, el espacio que se tiene que ver. Entonces, los hijos ya no se preocupan por el altar. ¿Y a dónde nos vamos? Al bombardeo comercial, ¿cierto o no? Ya muchos tienen sus imágenes de altares impresas. Ya ahí lo presento y ya nada más pongo la foto de mis difuntitos. No. Entonces el chiste es que se pierde la estructura de hacer el altar como debe de ser, con sus 7 niveles, con manteles especiales que no se ponen en otra fecha. Así como tenemos los manteles de Navidad o de las fiestas patrias, tenemos los manteles para el Día de Muertos, con los bordados y todo que debe llevar de la fruta, el bordado representativo. Claro, hay que hablar que es de la región de la Huasteca y tiene una estructura para poderse dar. Entonces, la comida son chocolate, el café y algo importante. Me decía un maestro, es que en mi altar no existe el plástico. Pura trastería de barro exclusiva que traían para poderlo poner. Canastas de mimbre, característica de poner ahí. En el altar se ponía un traje nuevo, se ponía el machete, el morral, todo lo que representaba al varón trabajador de la comunidad, ¿sí? Y difunto. Y de la dama o de la mujer igual, lo mismo, sus trajes, sus enaguas y todo, y guardado. Al otro día, después de levantar el altar, cuando se va en los procesos, la madrina que le trajo el ahijado, le trajo la ofrenda de su altar, ella tiene que corresponder. Me acuerdo que me decía la maestra, no, es que yo tengo que comprar, y compraba cientos de metros de tela, porque para darle de regalo a la ahijada una tela, para que se hiciera su enagua o se hiciera su blusa o sus refajos, ¿no? Entonces realmente era ese intercambio. Eso se está perdiendo mucho, la costumbre de ser, el respeto hacia los adultos mayores a través del altar. Perfecto, muy bien, maestro. Ya casi se nos está terminando el tiempo, pero como estamos en fechas de Día de Muertos, quisiera que usted pues me contara alguna leyenda terrorífica que se sepa, porque Veracruz tiene cuna de leyendas, de fábulas, y me gustaría que nos compartiera una terrorífica para que nos dé miedo ahorita. Dentro de las costumbres, las leyendas. Es que no se puede llamar terrorífica porque no nos da terror, sino que nos da una alegría saber contar qué es lo que pasaba con fulano y tal. Tenemos el caso del charro negro, el de sin cabeza, que el del perro que no, y que el del perro es real. Esa ya no se quedó como leyenda de que se muere el dueño del perro y el perro lo sigue y lo sigue y lo sigue y se queda echado hasta que se muere al pie de la tumba, ¿no? Creo que por ahí también sale la canción del perro negro, su más fiel guardia que tenía. Entonces, realmente las costumbres y tradiciones de México son rescatar la cultura. No tenemos tanto caso así terrorífica, sino que eso se da a partir de la leyenda de la época de la colonia, que es cuando aparece la Llorona. La Llorona. Pero que mató a sus hijos. No, bueno, pues es no nada más de ese tiempo, también ahorita, ¿no? Como hemos visto. O como leyenda propia, yo no te puedo contar alguna en específico. O te puedo contar una que se contó. Está falleciendo mi abuelo, bisabuelo, y de repente entra a la casa un pájaro, pero era de noche. Y los pájaros pues normalmente no vuelan de noche, salvo los que son de noche. Y dice el abuelo, cierren todas las puertas, muriéndose el abuelo, que lo venía a ver que se iba a morir.
Ya cierren la puerta y encierran toda la casa y no dejaron salir al animal. Cuando mi abuelo, bisabuelo muere, el animal vuela y logra escaparse por la casa. Las casas no eran como las de concreto de ahorita, tenían palma, tenían pues sí, de adobe, o las características del techo que tenían láminas con hoyancos y todo, logra escaparse. Pero en el intento de escapar, todo el mundo con escoba y escobazos y palazos empiezan a darle al animal que estaba ahí. Cuando amanece, el hombre estaba todo golpeado afuera. Era el famoso Nahual. Wow. Que sí existía, pero mi abuelo lo vio porque se lo iba a llevar. Entonces dijo, enciérralo. Pero sí, se lo llevó. Esa es una parte, pues no sé si leyenda o cuento que nos contaba mi mamá, del abuelo que así pasó. Y me daba cosa verlo, ¿no? Y podríamos tener una tarde completa aquí platicando de leyendas, ¿verdad? De leyendas y de duendes. Pero bueno, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, está muy interesante la plática y pues que no se nos olvide que esta tradición es para enaltecer a esos seres que han trascendido. Todos yo creo que tenemos a alguien que ya no está con nosotros. Así es. Y esta época a mí me gusta porque te puedes sentir cerca de ellos. Exacto, sentir que regresan, claro. Tener la ilusión de que van a regresar, claro, y que por lo menos los vas a poder sentir un poquito más cerca esos días, ¿no? Así que esta tradición es maravillosa, no dejemos de perderla. En las escuelas, maestros que nos están viendo, hay que seguir trabajando en ello, inculcándoselo a los niños, a los adolescentes, y nosotros como padres de familia también hablarles a nuestros hijos e hijas de estas tradiciones para que no se pierdan, ¿verdad, maestro? Nos despedimos. Me voy a despedir con una cuestión de que el Día de Muertos se celebra en Papantla con el nombre del Ninín, con el nombre del Chantolo en la Huasteca, con el Festival Cultural del Mictlán aquí en Jalapa, y realmente se desarrolla la fiesta del Xandú en la región del Istmo, que hay que hacerlo. Entonces, todo eso conlleva una cuestión de un toque regional de cómo honrar a nuestros fieles difuntos y qué características tiene. La comida, el uso de los utensilios y el preparar la casa para recibirlos. Sí, con flores, con el caminito de cempasúchil y las luces, ¿sí? Claro. El vaso de agua que no debe faltar, ni el plato de sal. Siempre deben de estar ahí en ese presente. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por ver esta cápsula. Nos vemos en la próxima. Gracias, Gaby. Gracias, Nelly. Gracias, maestro Enrique. Y como siempre, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.